7:48 de la mañana. Luis Alberto Moreno fue durante 15 años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. También pues es uno de los colombianos que conoce muy bien cómo funcionan las Américas y ahora lanzó libro que lo está presentando en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, el libro Vamos. Ahí habla de varias propuestas para la región, para que sea más próspera, justa, feliz. Y estamos en comunicación con Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y además exministro de Desarrollo Económico y ex embajador de Colombia en Washington. Doctor Moreno, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Moreno, estamos en plena época electoral. Yo no lo voy a poner a hablar de política como tal, sino de lo que usted sabe que es economía y de lo que conoce de las Américas, pero sí me parece importante cómo en época electoral muchos quieren presentar que en Colombia todo está mal. Y creo que usted ha hecho un análisis interesante de cómo nos recuperamos en la economía mucho antes que los demás, mientras que en otras partes del mundo la inflación es más alta y el crecimiento económico es mucho menor. A ver, lo primero, digamos que doy un poquito de contexto sobre este libro es, yo precisamente quise escribir un libro que cerraba un ciclo de que tuve la oportunidad, el privilegio de servir públicamente no solamente a los países de América Latina y a todos los socios del BID, sino también, por supuesto, a Colombia cuando lo hice como embajador de Colombia en Washington y también como ministro de Desarrollo. Y un poco la reflexión que yo me hacía es cómo, digamos, durante tantos años hay como toda una intelectualidad en nuestros países que apunta un poco como a esta, lo que llamaba un conocido economista una teoría del fracaso y que de alguna manera hace que digamos, no seamos suficientemente asertivos y que lo intelectualmente atractivo termine siendo lo negativo. Y la realidad en todas partes es que no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces un poco lo que quería era precisamente contrastar esto. Dicho todo eso, digamos, es importante también tener un contexto. Son los últimos 10 años. En los últimos 10 años tuvimos la crisis financiera internacional. América Latina estaba en una situación, todos los países con balances fiscales buenos, con bajos niveles de deuda, pero detrás de eso después vino una situación en la cual tuvimos quizás los crecimientos económicos más bajos en la región y después vino pues obviamente el COVID y ahora la guerra en Ucrania y eso pues ha tenido enormes efectos y sigue teniendo efectos. Pero dicho todo esto, yo pienso que hacia adelante, y sobre todo a un país como Colombia, se le abren enormes oportunidades. De hecho, Colombia ha sido uno de los países que en la región más rápido repuntó su economía, pero evidentemente pasamos de tener 30 años de un bono de paz, si se quiere, en el cual el mundo pudo, digamos, globalizar mucho más su economía, crecer mucho más, tener tasas bajas de inflación, y ahora se empieza a regionalizar mucho más, y un país como Colombia, dada su situación geográfica, dado, digamos, nueva regionalización que se empieza a ver de cara a una casi que guerra fría entre Estados Unidos y China y toda la situación con Rusia y Ucrania, en la cual prácticamente el 15% de la producción de granos del mundo, los abonos, etcétera, todo eso conduce a que se nos abre una oportunidad muy importante en la parte de exportaciones, sobre todo exportaciones industriales que Colombia prácticamente ha tenido estancado durante años. Y eso es un poco, yo creo que el panorama en el cual hay que concentrarse y no pensar siempre en lo que pasó y relitigar el pasado, sino por el contrario abrazar y trabajar hacia el futuro. Conversaba usted, doctor Luis Alberto, para el periódico El Tiempo con Ricardo Ávila el fin de semana y una frase me impactó mucho. Dice usted, ojalá no seamos tan tontos como para ponernos un palo en la rueda justo cuando podemos andar más rápido que el resto, refiriéndose evidentemente a esto que acaba de contarnos sobre las potencialidades que tiene Colombia en el momento histórico en el que nos encontramos. Pero ¿cuál sería ese obstáculo a remover, doctor Luis Alberto, el principal problema en estos momentos que enfrentamos los colombianos y en el que tendríamos que concentrarnos para trabajar activamente y tratar, insisto, de removerlo? A ver, lo primero es entender, digamos, la oportunidad que tenemos por delante. Y la oportunidad está ya anotada un poco el caso de un libro que vi
que se está escribiendo es simplemente diciendo, mire, de los países que más oportunidades tienen en esta nueva coyuntura es Colombia, por su posición geográfica, por la calidad de su mano de obra, por el tipo de productos básicos que producimos en mineros energéticos, en alimentos. En fin, Colombia tiene todo para hacer eso. Ahora, eso obviamente supone una gran vocación de mirar al exterior, una gran vocación de alinearse mucho más con dónde están esas llamadas nuevas cadenas de valor que llamaba la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos la semana pasada, que hay que hacerla con esas cadenas de valor amigas, es decir, con países amigos. Y claramente, pues los retos de Colombia están en lo que todos conocemos, ese llamado impuesto a la producción colombiana que tiene que ver con las fallas o déficits de infraestructura que tenemos, que hay que acelerar, invertir en eso, pero sobre todo tener una mentalidad de querer salir a conquistar el exterior. Mentalidad que yo veo, por ejemplo, hoy en día, con toda la cantidad de empresas que se crean en Colombia, los llamados startups, que en su plan de negocios en el primer año ya están pensando en cómo salir de Colombia, e ir a México, ir a los países vecinos, ir a Brasil, precisamente para que sus empresas tengan más tamaño. Doctor Moreno, siguiendo en la línea de lo que acaba de preguntarle José Manuel Acevedo y tomando un poco parte de su libro, donde usted le propone a la región 7 ideas para ser más prósperos, justos y felices, ¿cómo llega Colombia o cómo puede ser Colombia próspera, justa, feliz y si ya lo es en su concepto? Bueno, o sea, la felicidad depende de tantas cosas, pero curiosamente no olvidemos que han habido años, hay unas encuestas que se hacen regularmente sobre felicidad, y Colombia muchas veces estaba entre los primeros países, últimamente ha caído un poco, pero la felicidad depende, por ejemplo, de la confianza entre los ciudadanos y por supuesto la confianza de los ciudadanos hacia su gobierno. En la medida que eso se fracture, pues hay, digamos, los temas de felicidad caen, pero también depende, obviamente, de cómo la gente vea su entorno, cómo vea su capacidad de crecer. Yo siempre digo que hay una cantidad de titulares negativos y como una idea generalizada de pesimista, si se quiere, en las discusiones públicas, y sin embargo la gente se levanta todos los días a ver cómo hace lo mejor para su familia y para ellos. Entonces hay como esa dicotomía, pero indiscutiblemente yo creo que estamos, por supuesto, en la mitad de un proceso electoral que genera tensiones, que hay polarización, pero lo importante es un poco que lo que viene hacia adelante en Colombia sea predecible, sea un camino que permita que los colombianos nos unamos mucho más hacia propósitos comunes. Moreno habla con Vlado. Quiero saludarlo y preguntarle si después de la elección de Mauricio Claver Carone, con el que usted tuvo unas diferencias muy profundas en el BID, y del apoyo que el gobierno de Colombia le dio a su elección, ¿usted no se sintió un poquito abandonado por el gobierno de Colombia en esa elección? Mire, Vlado, hay una frase muy buena que la cité justamente ahí en la entrevista con Ricardo Ávila, que era esta frase de Lord Palmerston, que los gobiernos no tienen interés, tienen intereses permanentes y no amigos o enemigos permanentes. Y básicamente eso juega igual para los gobiernos. O sea, yo en eso respeto plenamente la decisión del gobierno y del gobierno del presidente Duque, y finalmente pues yo ya estoy lejos del BID, como pasa con los artistas. Ya me bajé del escenario, me apagaron las luces y ya apagué el micrófono. Doctor Moreno, ya para despedirlo, pero no lo puedo dejar ir sin aprovechar, ¿cuál es el mensaje para los colombianos en esta época electoral, viendo tantos espejos como por ejemplo en Chile, bueno, Perú y lo que ya conocemos como en Venezuela y por supuesto Cuba, aquí donde pareciera que la libertad y la democracia está en riesgo? Bueno, yo creo que ese es el gran tema del mundo en este momento, y esos países que usted anota, pues obviamente que son diferentes las situaciones, pero fíjese lo que pasa cuando uno no tiene. Yo ahí dedico un capítulo a la importancia de tener gobiernos predecibles. O sea, los gobiernos predecibles consiguen tener éxito al final del día porque logran convocar voluntades y sobre todo capital, y nosotros somos una región que finalmente
él tiene que importar capital y el capital es igual al ahorro y a la inversión, de tal manera que en ese orden de ideas, indiscutiblemente en el mundo hay toda una tensión alrededor de las democracias. Creo que lo más importante es mantener esa vitalidad democrática que hemos tenido en el país y reflexionar muy bien que a veces, independientemente de que hay enormes frustraciones, y yo veo que hay grandes frustraciones en Colombia, pero hay que mirar también en el vecindario lo que ha pasado. Fíjese, por ejemplo, lo que usted mencionaba en el caso del Perú, el presidente Castillo, que no lleva escasamente un año y ha tenido ya varios intentos de revocar su mandato finalmente, porque todo lo que ofreció no lo ha podido cumplir y genera, por el contrario, mucho mayor frustración. En el caso de Boric, que hacía parte, digamos, de la protesta en Chile, pues en este momento, más allá, y yo digamos, aplaudo mucho el hecho de que quiso tener un manejo económico muy responsable, poniendo un gran ministro de Hacienda, que por cierto tuve la oportunidad de trabajar con él en el BID, lo nombré en una posición importante en el BID en su momento, pero Voy a despedirlo hoy en día tiene una situación en que la constituyente es probable que no pase y que eso genera pues toda una turbulencia que está viviendo Chile en este momento. Por supuesto son días tempranos de su gobierno, pero eso es un poco lo que los colombianos tenemos que observar. Pues muchas gracias, doctor Luis Alberto Moreno, por estas palabras, exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo y ahora autor del libro Vamos, que se encuentra en la Feria del Libro con 7 propuestas sobre Colombia y la región. Gracias por estos minutos en RCN Mundo. Gracias, muchas gracias a todos.